Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 27. Dicen que la fuerza de un hombre podría ser dictada por el tamaño de su influencia, o los medios en los que podría hacer un trabajo. Ser fuerte, ya sea trabajando alrededor de algo, o interviniendo por la fuerza a través de medios físicos. Aizen Sousuke no era ninguno de esos. Pero tampoco era pragmático, ni insensible, solo analítico en un sentido frío. Todo podía verse como si estuviera en un tablero. Los jugadores, piezas de ajedrez para ser movidas por una mano cuidadosa. La oposición debía ser derrotada por una estrategia sólida, y este tipo de ideología nunca había cambiado para él. De hecho, solo se había fortalecido. ¡Qué divertido!, dijo Aizen de improviso. Sus ojos estaban tranquilos y su disposición emitía una presión oculta que hizo que los ojos de Yoruichi se estrecharan. No eres más que otra persona que desea mi derrota, pero la presa dice cómo pretendes hacerlo cuando ya tengo lo que deseo en la mano, preguntó. La forma inconsciente de Rukia se balanceó con el más mínimo de sus movimientos. Verdaderamente era bastante frágil, y tal vez se deterioraría por completo si desatara toda la magnitud de su presión espiritual. Sin embargo, eso no le serviría de ningún beneficio antes de que pudiera separarla de lo que estaba dentro de ella. Aunque, al menos era apropiado que hubiera alguna forma de oposición. Sus ojos miraron más allá de Yoruichi, y hacia la batalla que ocurría en el cielo. Las fluctuaciones de la energía espiritual son difíciles de ignorar cuando el aire mismo ya se estaba humedeciendo. A decir verdad, no estaba tan interesado en meros cambios de aire, sino que era la exhibición de habilidades que estaba presenciando todo este tiempo. Un diluvio de espadas y armas que se manifestaron espontáneamente en el cielo. Eso, y las expresiones en los rostros de los otros capitanes y oficiales sentados cuando su propio Zanpakuto se colocó frente a ellos. La ironía. Las espadas destinadas a limpiar los espíritus malignos apuntaban a los propios Shinigami. Casi no pudo detener la contracción en su labio. Qué vista tan espléndida, pero su atención tendría que ir a esta mujer por ahora, ya que nuevamente, no sería interesante sin oposición. Veamos qué tienes, Kisuke Urahara. Una sonrisa apareció en su rostro, los ojos brillaban mientras aumentaba su agarre sobre Rukia, haciendo que una gárgara ahogada saliera de su boca. Bastardo. Ichigo gritó mientras comprobaba el estado de sus amigos. Entonces, el niño habló, pero apenas valía la pena prestarle atención, sino que incitó a Yoruichi. No está todavía en mis manos, señora Shio-in. Habló con franqueza. La forma en que su rostro se torció en desprecio por su declaración fue una victoria menor, pero seguramente Urahara le habría informado sobre una estrategia para lidiar con uno como él. Y de hecho, Yoruichi se compuso con un suspiro. El tiempo corría lentamente, la afluencia de energía espiritual en el aire solo se hacía más fuerte. El aroma de la ceniza flotando a lo largo de la región boscosa de la colina Sokioku, proyectando una nube de gris arriba. Empecemos entonces, dijo incitantemente antes de sacar su espada. La quietud de la superficie de un espejo, o la serenidad de un estanque tranquilo, todo está capturado por la luna del agua y la flor del espejo. Kyoka Suigetsu. El momento en que pronunció el nombre de su Zanpakuto fue el momento en que Yoruichi perdería su oportunidad de hacer algo significativo para él. Desde el principio, él ya sabía que ella había sido cautelosa de atacarlo. Después de todo, no habría estado segura de si Kyoka Suigetsu ya había sido activada o no. Si es así, ¿cómo podría estar segura de si el ante ella era realmente el frente a ella? Kyoka Suigetsu tenía la capacidad de hipnosis completa. Por lo tanto, fue capaz de manipular a sus enemigos para ver cosas que no estaban allí, escuchar cosas que no se escucharon, e incluso sentir cosas que no estaban allí. ¿Qué es lo que separa la realidad de la ilusión sino una delgada línea? Si uno piensa que algo es real, y el mundo que lo rodea corresponde a estos pensamientos, no se vuelve real ese mundo. De hecho, es una línea delgada, y más aún cuando podía controlar todo lo que su oponente sentiría. Por lo tanto, el mundo que podía crear ante sus ojos era tan real como podría ser.
Por lo tanto, resultó un poco sorprendente cuando una cuchilla casi le rozó la cara mientras miraba burlonamente a esta mujer. TCH, Yoruichi chasqueó la lengua, pero no parecía que se diera cuenta de que casi lo había cortado. Frunció el ceño y retrocedió unos pasos para observar. ¿Una coincidencia? Mirando a Yoruichi, no parecía que ella fuera capaz de romper con sus ilusiones, e incluso entonces, sería una tarea difícil. Una batalla entre Shinigami era una batalla entre presiones espirituales, y la suya era suficiente para rivalizar con la del capitán jefe Yamamoto. La única forma en que saldría de una ilusión lanzada por Kyoka Suigetsu era si podía dominar su propia energía espiritual, o si él se lo permitía. En cuyo caso, estaba claro que ella era incapaz de la primera opción, pero él tampoco permitió la segunda opción de liberarla. Entonces, ¿cómo era posible que ella hubiera atacado en su dirección? Sus labios se adelgazaron mientras contemplaba, observando cómo Yoruichi reaccionaba a la ilusión en la que ya la había colocado. Ella estaba atacando el área a su alrededor, su aparente falta de una espada hacía que pareciera como si fuera un boxeo de sombras. Sin embargo, era un tipo peligroso de boxeo de sombras. Cada puño y patada venía con una nitidez que era capaz de cortar el aire mismo, las brisnas de viento creaban fisuras de madera astillada y grava. Yoruichi, gritó una voz confundida. Dirigió su atención momentáneamente a Ichigo, el chico que ahora estaba de pie estupefacto mientras observaba la pelea en curso. De todos en el Seireitei, quizás los únicos individuos que no fueron afectados por Kyoka Suigetsu podrían contarse con una mano, e Ichigo fue incluido. Mirando a Yoruichi por última vez, determinó que ella todavía estaba bajo el efecto de Kyoka Suigetsu, y por lo tanto envió una mirada burlona en dirección a Ichigo. Bueno, chico, dijo lentamente, dirigiéndose hacia Ichigo. ¿Qué harás? Incluso inconsciente, el cuerpo de Rukia parecía reaccionar a sus movimientos. Sus manos agarrando las suyas que ahora la sostenían por el cuello. Su tez también se estaba volviendo más y más pálida por segundo. Solo un poco más de presión y él podría asfixiarla, o tal vez romper la cosa delicada por completo. Sin embargo, no lo haría. ¿No ibas a salvarla?, preguntó, colgando a Rukia hacia adelante como una muñeca. Había una especie de satisfacción que derivaba de su diversión cuando notó la furia que se elevaba sobre la cara de Ichigo. Pensar que un niño tan débil podría siquiera pensar en oponerse a él, y mucho menos salvar al Kuchiki en sus manos. Las venas se hincharon alrededor de la cara de Ichigo, y un rubor rojo se extendía desde la base de su cuello. Incluso sus músculos se habían tensado, su agarre alrededor de ese zanpakuto parecido a un carnicero aumentó hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Como era de esperar, Ichigo atacó. La expresión de Aizen no revelaba nada a pesar de que esta secuencia de eventos era realmente bastante predecible. Poniendo fuerza en su espada, la idea de incluso usar Kyoka Suigetsu en alguien tan débil nunca surgió. Déjala ir. Ichigo gritó, cortando hacia adelante con su espada. Se formaron ondas en el aire a medida que descendía el corte, pero sabía que era hora de mostrarle a este niño desilusionado lo que realmente era la realidad. Un solo movimiento, y el sonido revoloteante de su auri. Dio un paso adelante en el corte de Ichigo, e incluso volvió a envainar a Kyoka Suigetsu en el proceso. ¿Qué? La expresión de Ichigo parecía decir. Verdaderamente fue la expresión de alguien que finalmente entendió la situación exacta. La espada de Ichigo tembló cuando el niño intentó y no pudo quitarla de su agarre con una sola mano. Un esfuerzo inútil, ya que incluso ahora solo estaba usando 2 dedos para mantenerlo alojado en su lugar. En el siguiente instante, aplicó presión a su mano y rápidamente arrojó esa espada de carnicero a un lado y fuera del agarre de Ichigo. Ichigo se quedó allí sin comprender, pero inesperadamente rápidamente agarró la tela blanca asegurada a la hoja de Zangetsu antes de balancearla en dirección a Aizen. Era como una hoja de sierra con lo rápido que se movía, pero incluso entonces, nada cambió. Levantando la mano, Aizen una vez más la colocó frente a él para interceptar el ataque. Sin embargo, hizo una mueca de alarma. GRH. La sangre se filtró del brazo que una vez había sostenido a Rukia Kuchiki, el líquido de color rojo fluía hacia los extremos de sus dedos antes de gotear al suelo. Girando a la izquierda, esquivó el ataque de Ichigo antes de mirar impasible detrás de él.
Tú, dijo en un tono duro. Yoruichi se paró frente a él, Rukia ahora en su poder mientras sonreía tímidamente. ¿Gato tiene tu lengua, Aizen? Preguntó mientras se aseguraba de que Rukia estuviera asegurada en sus brazos. Aizen no pronunció una palabra, sino que desapareció. Los sentidos de Yoruichi inmediatamente se aceleraron. Aizen no debía entrometerse y su ingenio y medios no eran nada de lo que burlarse. Cambiando su peso entre sus pies, le gritó a Ichigo que se retirara antes de alejarse del filo de una espada. Resoplando, miró el rostro impasible de Aizen antes de decidir la mejor estrategia. De un lado a otro se movía en ráfagas de pasos de flash, pareciendo aparecer en múltiples lugares a la vez. Yoruichi Shioin, la reina Flash, dijo haber sido el Shinigami más rápido en el Seireitei. Y esta reputación no era inmerecida. Usando su velocidad, habría sido imposible para alguien seguirle la pista, pero Aizen era diferente. Maldito monstruo, frunció los labios mientras Aizen interceptaba meticulosamente cada uno de sus golpes, sus manos parecían moverse incluso antes de que sus ataques aterrizaran. ¿Todavía estás en la ilusión? La voz de Aizen sonó en sus oídos, el tono perplejo. Ella no le prestó atención y solo continuó aumentando su velocidad para dificultar que Aizen la localizara. Está claro en la forma en que sus ataques son tan predecibles. La mano de Aizen agarró la pierna extendida de Yoruichi de una patada y la arrojó como una muñeca de trapo. Dime, señora Shioin, ¿qué es lo que ves? Los ojos de Yoruichi estaban inyectados en sangre mientras se estrellaba despiadadamente contra el suelo, Rukia acunada en sus brazos para evitar lastimarla. Parpadeó con fuerza mientras la imagen de Urahara frente a ella caminaba hacia ella. No era real. No pudo ser. Sin embargo, no importa que, una parte de ella todavía se estaba conteniendo. Mierda, se maldijo a sí misma y a la situación en la que se encontraba. Ella ya aseguró a Rukia, y confiaba en su capacidad para escapar en una dirección. No importa qué ilusión Aizen le hiciera ver, no importaría mientras corriera en línea recta, mientras eliminaba todos los obstáculos ante ella. Entonces sería un concurso de velocidad, asumiendo que Aizen sería capaz de mantenerse al día con ella a la máxima velocidad. Sin embargo, no podía irse. No cuando Ichigo y el resto quedarían a merced de Aizen. Ichigo. Ella llamó apresuradamente, arrojándole a Rukia. Corre, sal de aquí. Ella ordenó. Mantendré a Aizen ocupado. Oh, ¿es así? Una mano se sujetó sobre la cara de Yoruichi antes de sentir la mordedura fría de una cuchilla perforando su piel. Con los ojos muy abiertos, amortiguó su grito y alejó la sensación de dolor en su cuerpo con su pura voluntad. A partir de entonces, sus manos se envolvieron alrededor del brazo de Aizen y se retorcieron en direcciones opuestas. La mano que la sostenía se abrió a la fuerza como resultado, y una vez más comenzó a correr por el área, buscando cualquier abertura. Yo, no puedo dejarme maldita sea. Ichigo protestó mientras sostenía suavemente a Rukia. ¿Qué pasa con Chad, Orihime, Ishida, Kukaku y el resto? La expresión de Yoruichi se complicó. Solo asegúrate de que Rukia esté a salvo por ahora, murmuró finalmente. Ichigo se quedó sin palabras, incapaz de decidir qué hacer. Sin embargo, Aizen no prestó atención, sino que la totalidad de su enfoque estaba en Yoruichi. Colocó a Kyoka Suigetsu a su lado, antes de enderezar la espalda para pararse imponentemente. ¿Cómo? Finalmente le preguntó a Yoruichi. Si Urahara había hecho posible que otros no se vieran afectados por Kyoka Suigetsu, entonces había una necesidad inmediata de reconsiderar ciertos planes y, si era necesario, modificarlos. Yoruichi sonrió. No, dijo vagamente. ¿Qué piensas? Aizen no estuvo a la altura del desafío, sino que pareció llegar a sus propias conclusiones momentos después. Instinto. Aizen murmuró en una repentina epifanía. Tengo que decir, como se esperaba de alguien de tu reputación. Los labios de Yoruichi se adelgazaron, ya que Aizen tenía razón. En toda su lucha, ella no confiaba en nada. No la imagen de Kizuke contra la que se colocó, ni el sonido del acercamiento de Aizen, ni los obstáculos en el mundo que la rodeaba. En cambio, todo dependía de su aguda intuición e instinto. Si algo se sentía mal, entonces ella reaccionaría en consecuencia.
permitiéndole percibir lo que no podía ser percibido con todos sus sentidos confundidos y recibiendo un estímulo que no estaba allí. Sin embargo, solo alguien de su maestría puede ser capaz de lograr tal cosa. Solo lo hizo un poco menos difícil para ella porque estaba familiarizada con los medios de Aizen. Sin embargo, señora Shio-in, dijo Aizen lentamente. Debes entender que mi principal fortaleza no proviene solo de mi Zanpakuto. En un instante, el puño de Aizen aterrizó en el intestino de Yoruichi antes de que pudiera reaccionar. Yoruichi amordazó, seca y agitada mientras todo el viento la noqueaba. Su rostro se contorsionó cuando intentó y no pudo deslizar a Aizen. Y no fue porque falló, sino que Aizen simplemente se encogió de hombros ante su ataque, su cuerpo inamovible. Los instintos solo pueden llegar hasta cierto punto cuando se enfrentan a la verdadera fuerza, dijo Aizen cruelmente. Y este ya es el alcance de tu resistencia. Tirando de su puño hacia atrás, Kyouka Suigetsu se balanceó rápidamente por el aire mientras un chorro de sangre empapaba el suelo en un profundo carmesí. Ichigo tosió sangre, un enorme agujero apareció en su costado antes de colapsar en el suelo. La sangre comenzó a acumularse. Ichigo, los ojos de Yoruichi se abrieron. Un tonto es lo que es, dijo Aizen con facilidad antes de sacar la sangre de su espada en un tipo de movimiento casi practicado. Ichigo ni siquiera podía responder, el dolor que lo atravesaba era casi insoportable. Sin embargo, aún así, se obligó a permanecer consciente. Ahora bien, dijo Aizen. Antes de que Yoruichi pudiera reaccionar, se vio obligada a apretar los dientes de dolor cuando Aizen apuñaló su espada a través de su pierna. Bueno, eso resuelve ese problema, dijo con indiferencia. Ahora, ¿por qué no te sientas allí obedientemente mientras resuelvo algunos asuntos? Termina de hablar, Aizen ignoró tanto a Yoruichi como a Ichigo antes de aparecer instantáneamente junto a donde Ichigo dejó a Rukia sentada con la espalda apoyada en un árbol. «Alto», dijo Ichigo. Sin embargo, esas palabras caerían en oídos sordos. Fue con un movimiento rápido que Ichigo miró con sorpresa y enojo cuando Aizen levantó a Rukia del suelo y apuñaló una mano en su pecho. «Adag». A pesar de estar inconsciente, los ojos de Rukia parpadearon mientras gritaba con una cantidad incalculable de dolor. La palidez de su cuerpo solo se volvió más pálida a medida que crecía mortalmente en el momento siguiente. De pequeña estatura en primer lugar, esa pequeña figura solo parecía volverse menos notable a medida que su cuerpo se encorvaba, apoyado por la mano apuñalada dentro de ella. No. Las manos de Ichigo se convirtieron en puños antes de intentar ponerse de pie. Sin embargo, incluso si lo hiciera, era imposible llegar a tiempo. La sangre se precipitó en su boca, y terminó cortando en un ataque de tos como resultado. Aizen sacó su mano del pecho de Rukia y la dejó caer como un saco de papas contra el suelo, ignorándola por completo por la joya de perla que ahora tenía en la mano. El Ogyoku, un orbe púrpura que se dice que puede disolver los límites entre Shinigami y Yoyou, permitiendo que una raza alcance los poderes de la otra. Y con ello, un aumento inimaginable de poder. Aizen. Yoruichi rugió, lanzándose hacia adelante por el aire. Incluso si una pierna estaba lesionada, tenía múltiples técnicas para compensar. Si no podía confiar en sus piernas, entonces usaría la velocidad de un repentino estallido de energía espiritual para impulsarse hacia adelante casi como un chorro. Un torrente de energía espiritual se arrastraba detrás de ella, y cuando se acercó a Aizen, otro torrente cambió su trayectoria mientras arremetía con una patada giratoria. Todavía. Yoruichi. Fue demasiado repentino, el sonido del aire vibrando ahogando cualquier otra cosa mientras un rayo azul de energía espiritual envolvía a Yoruichi por completo. Las sombras brillaron en ese instante antes de que incluso ellos fueran apagados por el resplandor. A su paso, un cuerpo humeante voló por el aire, el aroma de la piel carbonizada flotando en los alrededores mientras Ichigo observaba aturdido mientras el cuerpo de Yoruichi caía por el suelo. No sería hasta que se estrellara primero contra los árboles que se detendría. Aizen se detuvo momentáneamente en sus acciones de examinar el Ogyoku, antes de reanudar con una calma que se mostró en sus acciones. Luego asintió con la cabeza en cierta dirección que Ichigo miró rápidamente. Los ojos de Ichigo se dilataron y la boca se secó, mientras su respiración se hacía más irregular por el rápido latido de su corazón.
La voluntad de vivir de su cuerpo se estaba activando rápidamente, pero más que eso eran las fluctuaciones en sus emociones. Las lesiones que ya había sufrido solo empeoraron con su acción, pero apenas podía notarlo a pesar del dolor que asaltaba su mente. Después de todo, justo cerca del borde del claro del bosque, se podía escuchar el sonido constante de pasos cuando Stark y Lilinette aparecieron a la vista. Lilinette se negó a encontrarse con la mirada de Ichigo mientras miraba hacia abajo, mientras que Stark todavía tenía una mano extendida y chisporroteando con los restos del cero recién disparado. ¿Por qué? Los ojos de Ichigo parecían decir en la mente de Lilinette, pero sabía que responder no la llevaría a ninguna parte. Para empezar, tanto ella como Stark ya conocían a Aizen, y sabían que Aizen debería ser un Shinigami que estaba ayudando a Shirou. Al ver a Aizen ser atacado, era natural que Stark disparara. Solo que la vista en la que tanto ella como Stark entraron no era algo que esperaban. Desde la distancia, Stark ya había podido sentir que las presiones espirituales de Aizen y Yoruichi chocaran, y como tal intervino con la esperanza de que toda esta prueba terminara. Sin embargo, enterrado debajo de la energía espiritual de Aizen y Yoruichi estaba la de Ichigo. Y ahora, viendo la situación tal como era, Stark retiró la mano y decidió simplemente mirar. Por la reacción de Lilinette, probablemente no querría ir contra Ichigo, pero tampoco Stark podría ayudarlo, ya que le debía un favor a Aizen por las acciones de uno de sus subordinados, Aroniero en el mundo humano. A lo sumo, Stark podría salvar la vida de Ichigo, suponiendo que Aizen no fuera demasiado lejos. Sin embargo, Stark ya podía decir que Aizen no tenía intención de matar a Ichigo. Era evidente lo despectivamente que Aizen lo estaba tratando. Esto hizo que Stark soltara un pequeño suspiro de alivio, al menos significaría menos problemas para él. Entonces, ¿por qué Ichigo estaba mirando en su dirección tan deslumbrantemente? Los ojos de Ichigo estaban inyectados en sangre y penetrantes a pesar de que estaba claro que el niño estaba luchando por mantenerse consciente. La sangre solo continuó acumulándose más rápidamente debajo de las túnicas negras, haciéndolo aún más loco cuando Ichigo de repente se puso de pie. El corte que Aizen le había hecho antes casi lo había dividido, dejando un agujero evidente en su costado. Sin embargo, se puso de pie de todos modos. Y Ichigo, llamó Lilinette preocupada. Ichigo se balanceó, sus pasos inestables, pero silenciosamente siguió adelante. Solo el sonido de su respiración resonó en el área. Un hombre y su voluntad de seguir adelante. Una voluntad que no puede ser impedida, ni siquiera por el más agotador de los obstáculos. Porque era uno para proteger, pero estaba lleno de cantidades iguales de anhelo y angustia. Aizen levantó una ceja, pero solo observó ahora que ya poseía el Ogyoko en la mano, Rukia yacía inmóvil a su lado. La expresión de Lilinette vaciló, insegura de qué hacer mientras Ichigo se dirigía lenta pero seguramente hacia ella y Stark. Fue solo el propio Stark quien se dio cuenta de que la atención de Ichigo no estaba dirigida a ellos, sino a la persona que Stark sostenía en su brazo libre. Silencioso. Stark la había encontrado en esa cueva en el acantilado de Sokyokuil, y muchas otras cosas que le hicieron mirar a Aizen bajo una nueva luz. Sin embargo, ahora no era el momento. Ichigo continuó hacia adelante, como un carnicero zanpakuto arrastrándose contra el suelo unido a una fina tela blanca que se aferraba al brazo de Ichigo. Tal cosa no solo lo agobiaría, sino que solo servía para abrir aún más sus heridas. No pasaría mucho tiempo antes de que se desmayara por la pérdida de sangre. Efectivamente, colapsó debido a sus heridas. Sin embargo, esas manos continuaron avanzando a tientas, buscando la compra antes de arrastrar un cuerpo herido cada vez más cerca. Pero incluso entonces, no fue suficiente. Ichigo yacía 10 metros frente a Stark y Lilinette, inmóvil. Solo por las apariencias, estaba claro que Ichigo finalmente se había desmayado. Stark, dijo a Lilinette con incertidumbre. Ella saltó de las garras de Stark y miró a Stark suplicante. Sin embargo, Stark solo negó con la cabeza, no había nada que pudiera hacer de todos modos, e Ichigo todavía respiraba a pesar de desmayarse. Por lo tanto, dirigió su atención a Aizen antes de bostezar, con una mano sobre su boca. Si tu negocio está hecho, preferiría regresar ahora, dijo Stark mientras reajustaba su control sobre Silent. Sin embargo, hay algo que quiero preguntarte. Oh.
Aizen habló después de embolsar el Gyoko en su auri. Ese capitán, el de la cara pintada, ¿dónde está? Había una seriedad en el tono de Stark que hizo que Lilinette se sobresaltara, pero su atención todavía estaba en otra parte. Ella tiró de la manga de Stark, pero Stark lo ignoró, su atención en Aizen. Capitán Mayuri Kurotsuchi, entonces, dijo Aizen lentamente. De hecho, ha estado bastante ausente de todo este asunto, ¿no? Había una expresión de complicidad en el rostro de Aizen cuando habló. Stark tomó nota de esto. Por lo tanto, Stark preguntó de nuevo. ¿Dónde está? Preguntó. El tirón de Lilinette se estaba volviendo más feroz, pero Stark aún lo ignoraba. Conociendo a Lilinette probablemente era algo irrelevante de todos modos. Aizen no respondió de inmediato, en cambio, su mirada pareció mirar más allá de Stark con interés. Stark frunció el ceño, algo frustrado por estar siendo ignorado, y su pregunta dejó de lado. Aún así, cuando un viento repentino sopló su flequillo en su rostro, fue entonces cuando sintió una presión espiritual opresiva que emitía a su lado. Y solo entonces se dio cuenta de que Lilinette había recurrido a golpearlo para llamar su atención. El repentino dolor de estómago le hizo fruncir el ceño con disgusto. Mirando a Lilinette, ignoró sus acciones y, en cambio, se quedó desconcertado por lo que vio cuando cambió su mirada. Uno yo es un alma nacida de remordimientos y anhelos, junto con la degradación de la cadena del alma. Entonces, ¿por qué un Shinigami emitía la presencia de un hueco? Volutas de rojo oscuro y negro se agitaban alrededor de Ichigo en un vórtice como una tormenta, el hombre mismo tambaleándose sobre sus pies. Trozos de pasta blanca se formaron de la nada, condensándose alrededor de la cabeza de Ichigo antes de que el aullido de un hueco resonara en toda el área. Mirada ese Stark. Lilinette habló emocionada. Lentamente, pero visiblemente, una máscara de hueco comenzó a aparecer sobre la cara de Ichigo, su piel cambió a un blanco pálido. Lilinette no solo estaba aturdida, sino que una parte de ella se sentía eufórica. De hecho, disfrutaba pasar su tiempo con Ichigo en parte porque siempre había algo para entretenerla, pero más por la forma en que la trataba. La hizo sentir humana, una sensación que nunca pensó que alguna vez podría entender. Stark, vamos a llevarlo de vuelta a Hueco Mundo, dijo Lilinette emocionada mientras tiraba de Stark por el cuello. Sin embargo, Stark rápidamente lo detendría. Lilinette, dijo Stark, colocando una mano sobre la de Lilinette y alejándose de las garras de Lilinette. Algo en la mirada de Stark hizo que Lilinette vacilara y lo mirara confundida. Recupera a Lilinette, dijo Stark, empujando repentinamente a Lilinette detrás de él. La acción repentina provocó un grito de sorpresa de Lilinette, pero a Stark no le importó. En cambio, tanto él como Aizen miraron en silencio mientras un líquido blanco brotaba de las heridas de Ichigo y las cubría. Momentos después, la sustancia desapareció para revelar una piel pálida sin manchas. Regeneración de alta velocidad, un rasgo común entre los huecos. Y apareció en un Shinigami. Momentos después, un par de escleróticas negras se centraron en Stark, los gritos de violencia de la pupila amarilla desvanecida y un brillo maníaco. ¡Qué problemático! Los momentos en que se pronunciaron esas palabras, fue el momento, Stark entró en acción. Levantó a Lilinette sobre su hombro e instantáneamente retrocedió cuando se formó un cráter donde una vez estuvo. Aparentemente de la nada, un gruñido bestial reverberó en todo el humo circundante golpeado por la explosión del ataque. Stark, ¿qué está pasando? Lilinette preguntó mientras su mirada se lanzaba alrededor. Ahora no, Lilinette, dijo Stark bruscamente antes de colocar una mano sobre la cabeza de Lilinette y presionarla mientras maniobraba para alejarse del humo creciente. El sonido de la protesta amortiguada de Lilinette entró en los oídos de Stark, pero estaba lejos de siquiera poder notarlos. Esta presión espiritual. Stark frunció el ceño pensativo, con el rostro cada vez más solemne. Fue simplemente porque la presión espiritual solo parecía aumentar con el tiempo. Además, solo por la sensación de ello, sabía de su fuente. Maldita sea Lilinette, siempre causando problemas. La energía espiritual era inequívocamente del mismo tipo que la que Lilinette había infundido junto con su ayuda cuando Ichigo fue herido por primera vez.
Stark estaba confundido antes en cuanto a cómo Ichigo podría absorber una energía espiritual hueca, pero ahora, ya no tendría que pensar en ese problema. Stark se desvió, los ojos se entrecerraron mientras un apéndice con garras se hacía para agarrar a las personas que sostenía cerca con sus manos. La energía espiritual se estaba uniendo a su alrededor de tal manera que estaba formando la vaga imagen de un cero. No será tan fácil, lo siento, dijo Stark mientras torcía las piernas y cambiaba su trayectoria usando un estallido de energía espiritual a sus pies para negar la explosión a punto de formarse de la mano entrante. Stark, suéltame ya, protestó Lilinete, moviendo la cabeza de tal manera que tenía suficiente espacio para mirar. Posteriormente, su mirada aterrizó en la figura que atacaba a Stark mientras el humo se disipaba. Era como un lagarto, un hueco con una tubería principal de cabello naranja que se extendía hasta sus patas con garras. Las marcas tribales muy parecidas a las de Shirou corrían por los brazos y las piernas, pero la cosa era que partes del hueco todavía mostraban características humanas. El pecho, por ejemplo, todavía era de un bronceado pálido, y solo uno de los brazos se había transformado por completo. «Ichigo». Lilinete gritó cuidadosamente. Su única respuesta fue un rugido antes de que Stark la acercara nuevamente para maniobrar lejos de la bestia salvaje. ¿Ha perdido la cabeza? Stark preguntó retóricamente mientras sentía que se acercaba un dolor de cabeza. Esto fue más problema de lo que valía. Pasando por una patada, Stark cambió su postura para apuntar las medias fauces rotas de su máscara hueca hacia Ichigo, y luego formó un cero masivo que tiñó todo el bosque de azul. Los ojos de Lilinete se abrieron al ver a Stark hacer tal acción. ¡No! «Detén a Stark, detente». E inmediatamente comenzó a protestar por las acciones de Stark hasta el punto en que comenzó a golpearlo a su lado. «Maldita sea, Lilinete», dijo Stark exasperadamente. «¿Qué demonios quieres que haga entonces? ¿Recibir una paliza? Prefiero no agradecerte». La expresión de Lilinete se hundió, incapaz de encontrar una respuesta. Por otra parte, Ichigo ni siquiera le daría tiempo para venir con nada. Atacando una vez más, la energía espiritual alrededor de Ichigo solo continuó disparándose, de modo que Stark comenzaba a sentir un ligero cosquilleo sobre su piel. La sensación era similar a la de una persona caminando a través de una nube de niebla, capaz de sentir la humedad del vapor de agua en el aire, pero el vapor de agua incapaz de hacer otra cosa. Sin embargo, a diferencia del vapor de agua, la sensación no era realmente refrescante. En cambio, había una especie de malevolencia dentro de la cual Stark y Lilinete lo sabían muy bien. «Nivel de adjuchas», observó Stark desde la creciente energía espiritual que formaba una tormenta alrededor de Ichigo, quien se detuvo en su lugar y estaba gimiendo mientras se agarraba la cabeza. Stark una vez más frunció el ceño antes de rascarse irritablemente la cabeza. La situación simplemente no tenía ningún sentido. Claro, él y Lilinete le habían dado a Ichigo una cantidad sustancial de la energía espiritual de un hueco, pero la cantidad que aún podía sentir creciendo desde dentro de Ichigo era más de lo que recordaba haberle dado. Era casi como si Ichigo realmente fuera un hueco. Pero eso no tenía sentido. Lilinete dijo que era un humano. Entonces era un Shinigami. Y ahora era un hueco. ¿Qué tipo de conocido hizo Lilinete? Aún así, con ambos brazos sosteniendo a una persona cada uno, Stark solo tenía sus piernas y ceros para defenderse de Ichigo. Pero para empeorar las cosas, Lilinete le estaba protestando por golpear a Ichigo con un cero. Después de todo, su cereza más fuerte fue disparada desde las mitades de su máscara hueca que colgaba justo debajo de su cuello. No es para presumir, pero si disparaba un tiro completamente cargado con él, probablemente podría reducir todo el Seireite y escombros, suponiendo que todas sus defensas hubieran desaparecido. Lilinete claramente tenía una comprensión de este hecho, ya que estaba prohibiendo vehementemente su uso. Sin embargo, ella tampoco encontró una solución. ¡Qué dolor!, Stark dibujó cansadamente. «Hola tú», le llamó a Ichigo. Ichigo no respondió a través del vórtice de energía que lo rodeaba, pero Stark notó que la mirada de Ichigo estaba sobre él. «¿Por qué no lo atacas en su lugar?». Stark señaló a Aizen que se había alejado varios pasos y estaba observando la batalla en silencio.
¿Por qué me atacarías cuando acabo de llegar aquí? Demonios, ni siquiera te hice nada. Entonces, ¿me darías un descanso, por favor? La única respuesta a la pregunta de Stark fue un ataque apresurado. No había delicadeza involucrada, y nada que realmente lo describiera con palabras, pero la tierra misma parecía abrirse con cada paso. La situación solo empeoró cuando Ichigo tiró ligeramente de la tela blanca envuelta alrededor de su brazo derecho, y esa espada de cuchillo de carnicero reapareció. Lilinete. No, ni siquiera lo pienses. Lilinete seguía insistiendo en no lastimar a Ichigo. Simplemente, ya sabes, solo póngalo y déjame pensar. Y déjame pensar, dijo. Las cejas de Stark se crisparon cuando el cero que quería cargar disminuyó con las palabras de Lilinete. Realmente se sentía frustrado en este momento. Era perezoso por su propia personalidad, y Lilinete esperaba que tomara un largo enfoque para someter a Ichigo en lugar de atacarlo y esperar que todavía estuviera vivo. Esto ya era demasiado complicado para que él se hubiera ofrecido como voluntario, pero no podía ir en contra de los deseos de Lilinete. No era que él no pudiera, era solo que ella realmente parecía en conflicto. Incluso si no lo demostró, una de las cosas por las que realmente podía motivarse a trabajar era por la propia felicidad de Lilinete. Y este fue uno de esos momentos. Un cero apareció en su pecho antes de disparar hacia adelante y envolver a Ichigo dentro. Stark. Lilinete gritó indignada. Relájate, minimicé el poder, dijo Stark bruscamente antes de lanzarse al humo producido. A partir de la creciente presión espiritual, Stark pudo detectar claramente la posición de Ichigo dentro del humo. Mientras que Ichigo no podía hacer lo mismo. Después de todo, Stark estaba suprimiendo su presencia. Era como una bala, deslizándose por el aire y desplazando todo en su camino. Ichigo apareció a la vista casi al instante, y al mismo tiempo Ichigo reaccionó cuando apareció Stark. Aullando, esa espada de carnicero giró en un movimiento circular de muerte. Incluso hubo el sonido del zumbido del aire mientras la espada se movía tan rápido como una hoja de sierra giratoria. Los ojos de Stark se entrecerraron en rendijas antes de detener su carga, hundiendo los pies en el suelo y torciendo los tobillos para cambiar de dirección. El cuchillo de carnicero giratorio como espada pasó, y en ese instante, Stark hizo su movimiento. Corrió directamente hacia adelante, chocando contra el cuerpo de Ichigo en menos de un segundo antes de que sus piernas se apretaran alrededor del pecho de Ichigo y se retorcieran. Ichigo rugió cuando cayó al suelo primero, pero incluso entonces, Stark no iba a dejar pasar la oportunidad. Presionando un pie sobre la espalda de Ichigo, Stark aplicó presión y cráter en el suelo debajo, imprimiendo la imagen de Ichigo antes de inmovilizarlo allí aplicando un diluvio de energía espiritual. Lilinete rápidamente se bajó de Stark mientras tomaba a Silente en sus brazos. Por lo tanto, Stark ahora tenía sus brazos libres para inmovilizar aún más a Ichigo. A pesar de que Ichigo ya estaba sometido, la expresión de Stark no era de victoria, sino de creciente seriedad. Todavía está creciendo. La presión espiritual que emanaba de Ichigo finalmente comenzaba a tener algo de peso, e incluso en ese momento, Ichigo estaba golpeando furiosamente el suelo para encontrar la compra. ¿Por qué no puedes quedarte abajo por ahora?, se quejó Stark. Ichigo, oye Ichigo, soy yo. Lilinete intentó agitar su mano frente a la cara de Ichigo. Sin embargo, inesperadamente, Ichigo realmente se detuvo. Una expresión engreída apareció en el rostro de Lilinete mientras miraba regodeándose a Stark. Luego cruzó los brazos y sonrió. Te dije que se me ocurría algo, dijo Lilinete. Stark solo negó con la cabeza. Idiota, habló, haciendo que una vaina apareciera sobre la frente de Lilinete. Sí, bueno, eres un idiota más grande. Lilinete refutó. Stark solo sacudió la cabeza con exasperación antes de usar una mano libre para cambiar la mirada de Lilinete hacia la izquierda. Oh, dijo Lilinete suavemente, mirando la vista ante ella. Los ojos de Ichigo estaban paralizados en silencio, la furiosa energía espiritual que se elevaba desde dentro de Ichigo se detuvo repentinamente. Fuera, fuera, murmuraba Ichigo mientras una mano arrancaba la máscara en su rostro. Sin embargo, cuando la máscara no se desprendió de inmediato, Ichigo solo miró hacia adelante inmóvil. A partir de entonces, un aullido triste resonó en la boca de Ichigo mientras lentamente extendía una mano hacia adelante para agarrar la mano de Silent.
Mamá. La voz que salió fue apenas un susurro, algo que incluso Stark y Lilinette no pudieron escuchar a pesar de su proximidad. Pero las acciones fueron suficientes. Tanto Stark y Lilinette se quedó callada mirando la vista ante ellos. Fue un momento tierno, del tipo que solo se encuentra entre parientes cercanos. Se podían ver lágrimas saliendo de los ojos de Unueko. Los ojos de Unueko. La de Ichigo. Era el tipo de emoción que Stark y Lilinette no pensaban que habían sentido nunca. Lentamente, constantemente, las manos de Ichigo se apretaron fuertemente sobre las que eran tan familiares, pero no lo hicieron. Lo siento mucho, la voz que salió era débil y quebradiza, como si el más mínimo impacto pudiera romperla. Todo fue culpa mía. El área cayó en un silencio tranquilo, el sonido de sollozos amortiguados escapando de la boca de Ichigo. Ichigo había hecho una vez un voto de nunca llorar más. Permanecer siempre fuerte, y proteger a aquellos que él considera amigos y familiares. Fue en la medida en que quería estar a la altura de su nombre como protector, en memoria de quien lo protegió. El que protege a los demás es el que más cuida de todos. No hay razón para ello. Sin justificación. Pero para Ichigo, no se trataba solo de sí mismo, sino de la redención y de estar a la altura de la memoria de la mujer que lo crió. Lo siento mucho, repitió Ichigo de nuevo, su agarre se aflojó mientras perdía lentamente el conocimiento, pero incluso entonces, aguantó. Asustado. Temeroso de que si cerraba los ojos, la mujer que tenía delante desaparecería tal como lo había hecho ese día. Incluso entonces, todavía estaban Rukia y los demás. No podía darse por vencido, pero tampoco se dejaría controlar. Fuera. No necesito tu poder. Sus intenciones fueron transmitidas dentro de su mente, y una voz mordaz fue su única respuesta. No eres nada sin mí. Apretando los dientes, Ichigo todavía podía sentir ese poder malévolo arremolinándose desde dentro de él, pero no se atrevió a usarlo. Solo permitiría que el bastardo dentro de él tomara el control nuevamente. Ichigo. Lilinette llamó. Ichigo estaba demasiado cansado para siquiera levantar la cabeza. Afortunadamente, no tuvo que cambiar mucho su mirada para notar a Aizen en la distancia. Bastardo, maldijo. Rukia ahora estaba tendido boca abajo en el suelo junto con el resto de sus amigos. Necesitaba asegurarse de que estuvieran a salvo, pero en ese momento, captó algo en sus ojos. Bueno, no es esto una sorpresa, dijo Aizen. ... Las manos de Yoruichi temblaron a solo centímetros de la cara de Aizen. El propio Aizen estaba agarrando los brazos de Yoruichi, impidiéndole tirar de ellos hacia atrás. Me arrastré desde la tumba, dijo Aizen impasible. Bueno, no importa, mis propósitos escuchan que están hechos de todos modos. Una lágrima se rasgó por el cielo, cuando un rayo de luz amarillo y cuadrado descendió del cielo. Los ojos de Yoruichi se abrieron, cuando inmediatamente se distanció de Aizen, cuando el rayo de luz lo atrapó por completo. Esto también fue cierto tanto para Stark como para Lilinette. Lentamente, Aizen comenzó a ascender hacia el cielo, arrastrado por el rayo de luz que se originaba en el menos grande, que asomaba su cabeza a través de la grieta de arriba. Negación, la habilidad única de menos grande para rescatar a sus compañeros. Eran unas vigas cuadradas que envolvían al objetivo en una luz que los aísla completamente de la dimensión en la que se encuentran actualmente, haciendo imposible dañarlos desde el exterior del pilar. Hasta la próxima vez, señora Shio-in, dijo Aizen. Yoruichi solo pudo apretar los dientes en respuesta, la frustración del fracaso era difícil de tragar. Esto fue aún más cierto cuando consideró lo que Aizen iba a hacer potencialmente. Sin embargo, su atención se desplazó nuevamente en el momento siguiente. Mirada de Oi Stark. Lilinette habló emocionada, su voz llevaba el viento. Ichigo también viene. Los ojos de Yoruichi se abrieron cuando sus oídos escucharon esas palabras. Girando la cabeza, fue solo para ver a Ichigo flotando del suelo mientras aún sostenía la mano de Silent. Mierda, maldijo Yoruichi. Estaba claro que los Hyuuans de arriba asumieron que Ichigo era un hueco como ellos. La energía espiritual que permanecía en él era la de un hueco después de todo. Golpeando el suelo, Yoruichi ignoró sus heridas mientras consideraba qué era lo que iba a tener que decirle a Kisuke. Además, su mirada aterrizó en Orihime y los demás antes de volverse únicamente hacia Karin. ¿Qué le iba a decir?
¿Y qué haría Aisin como resultado? Solo pensar en esas preguntas le dio dolor de cabeza. Maldita sea Ichigo. Ella maldijo. Ranjitsu no sabía qué pensar cuando los rayos cuadrados de luz comenzaron a descender del cielo. Más aún cuando comenzaron a encerrar hueco tras hueco dentro. ¿Estaba terminando esta batalla? El alivio que sintió fue casi suficiente para debilitar sus rodillas. Toshiro necesitaba urgentemente atención médica y la situación solo habría empeorado si esto continuaba. Estos rayos de luz que de repente se dispararon desde el cielo, y detener los huecos fue como un envío de Dios. Solo pasaron unos momentos antes de que cada hueco fuera llevado a los cielos y a la grieta donde estaban los menos. Incluso ese rey de Hoyos y los otros bastolordes no fueron una excepción. Baragan, que había quedado atrapado en las llamas, incluido. Fue realmente un milagro. Sin embargo, la mentalidad de Ranjitsu sobre el asunto se hizo añicos en el momento en que uno de esos rayos de luz envolvió a Shinichimaru. Sintió una frialdad dentro de ella en ese momento. ¿Qué estaba pasando? Sus piernas la llevaron hacia adelante, pero cuando llegó a su destino ya era demasiado tarde. Heijin. Ella llamó hacia el cielo. Esto no podría estar sucediendo. Siempre dejando sin decir una palabra. Dejándola atrás. Ginebra. Ella volvió a gritar impotente. Ranjitsu. Jin se estremeció al escuchar los gritos de Ranjitsu, pero no se movió. La sonrisa constante en su rostro nunca cambió. Aunque, estaría mintiendo si dijera que no fue tenso en este momento. Jin se volvió para mirar a Ranjitsu antes de inclinar la cabeza. Lo siento, fue todo lo que dijo antes de que su atención se desviara hacia el comandante en jefe y los otros capitanes que lo miraban fijamente. Esto fue lo mismo para Kaname, que estaba en el mismo barco. Shinichimaru, Kaname Tousen, ¿cuál es el significado de esto? El tono de Yamamoto era duro ya que las llamas a su alrededor aumentaban en intensidad por su ira. Por justicia, dijo Kaname. Sin embargo, a diferencia de Kaname, quien expresó esta respuesta a Saijin Komamura, Jin no tenía nada que decir. Por lo tanto, los únicos sentimientos de despedida que Jin podía dar era una sonrisa imposible de discernir. Sin embargo, si uno miraba lo suficientemente cerca, podrían ver la sangre que Jin estaba dibujando en sus manos, debido a la intensidad de su propio agarre. Kaname, espera. Ginebra. Tanto Ranjitsu como Saijin corrieron hacia Kaname y Jin incapaces de aceptar lo que estaba pasando. Sin embargo, nada de lo que hicieron podría romper la luz que rodeaba a los dos. Suficiente, cualquier intento de capturarlos terminó en el momento en que el rayo de luz los rodeó. Ya están fuera de nuestro alcance. Yamamoto dijo bruscamente. Shinichimaru, Kaname Tousen, no te arrepientas de tus acciones de hoy. Dicho esto, Yamamoto envainó su espada antes de mirar fijamente la grieta en el cielo que ya se estaba cerrando. Este rey de Hoyos sería un enemigo problemático de hecho. La guerra con los Kinki de la vieja era, este rey de Hoyos le dio una impresión similar de fuerza que ese gobernante de Quincies. Sin embargo, ahora, Yamamoto ya había envejecido. Solo el tiempo dirá lo que puede traer el futuro, pero por ahora, había una pregunta más apremiante. ¿Qué había pasado con el capitán del escuadrón 12 Isousuke Aizen? Ni una sola vez había aparecido en el campo de batalla. Mientras reflexionaba sobre esta pregunta, Yamamoto comenzó a ordenar la limpieza del área, mientras Ranjitsu miraba fijamente al cielo aturdido. Toshiro resultó gravemente herida, y ahora incluso Jin la había dejado una vez más. Cayendo de rodillas, se abrazó con los brazos mientras sollozaba en silencio. Una mujer de carácter fuerte que Jin creía que solo se fortalecería con el tiempo. Para ella, él reclamaría lo que fue robado, incluso si eso significaba condenarse a sí mismo. Cuando el último de los huecos apareció dentro de Hueco Mundo una vez más, una ovación resonó en el espacio mientras recordaban el estado en el que se encontraban los Seiretei cuando se fueron. Esta emoción solo se hizo más fuerte cuando recordaron el poder que Shiro había mostrado. Sin embargo, para otros, solo sirvió para fomentar más amargura. Baragan estaba más que simplemente frustrado. Había sido enjaulado en ese maldito fuego. No importa cuánto había envejecido las llamas para quemarse, nuevas llamas continuaron ardiendo de las cenizas de las viejas en un ciclo interminable. Fue realmente demasiado exasperante.
Habiendo vivido la mayor parte de su vida sin ninguna forma de vida capaz de resistir su poder, había pensado que la única excepción sería un hueco tan fuerte como él, pero tener un Shinigami haciendo lo mismo fue humillante. Baragan abandonó rápidamente el área, con su ejército, incapaz de soportar la humillación que suponía que percibiría de los ojos de Shirou. Sin embargo, contrariamente a la creencia, Shirou no era de ninguna manera feliz. En realidad estaba algo triste. De la cantidad de huecos que habían venido con él, varias docenas nunca regresarían. Y el peso de esa declaración permanecería para siempre dentro de él. Ni una sola vez olvidaría a aquellos que lucharon junto a él. Con los ojos mirando a través de la multitud de huecos a su alrededor, fue para ver una conmoción que ocurría alrededor de Aizen y otros dos capitanes que estaban a su lado. Justo cuando Shiro estaba a punto de dirigirse hacia Aizen para discutir algunos asuntos sobre dónde estaba Silent, pero antes de que pudiera hacer eso, Stark apareció de repente frente a él. Lilinete no estaba a la vista, pero Shirou se había acostumbrado al hábito de Stark de abandonar a Lilinete en un lugar seguro antes de encontrar un lugar para relajarse solo. En general, ese lugar involucraba una buena parcela de arena. Preferiblemente una pequeña duna por los gustos de Stark que se deprimiría en una cama usando el peso de su cuerpo. Pero más al punto, Stark no parecía estar buscando un lugar así para relajarse. En cambio, Stark lo estaba mirando fijamente. ¿Hay algo mal?, preguntó desconcertado. El Stark que conocía ya se habría estado relajando hace mucho tiempo. Encontré a Silent, dijo Stark. Ella está a salvo, así que no hay necesidad de preocuparse. Stark habló una vez más antes de que Shirou pudiera expresar algo. Cerrando la boca, Shirou dio un suspiro de alivio. Al menos Aizen había cumplido el trato de sacar a todos los huecos vivos a salvo del Seireitei. Hablando de eso, todavía tenía que hablar con el hombre. Stark notó su intención. Si te vas, dijo Stark lentamente, recordando lo que había visto dentro de la cueva en Sokyo-Quill. Ten cuidado con Aizen Sousuke. Gracias por leer. P. Patreon.com/Parcasius